Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos de la Guerra de la Triple Alianza. La Guerra de la Triple Alianza fue un conflicto armado que entre 1865 y 1870 enfrentó al Paraguay contra una alianza integrada por el Imperio del Brasil, la Argentina y Uruguay. La guerra se prolongó durante 5 años y finalizó con la derrota del Paraguay, que perdió gran cantidad de población y recursos económicos. Además, se vio forzado a ceder territorios en disputa a la Argentina y Brasil y a pagar indemnizaciones económicas. Luego de la ruptura del vínculo colonial, a principios del siglo XIX, Brasil y Paraguay experimentaron una etapa de estabilidad económica, mientras que la Argentina y Uruguay se vieron envueltos en guerras civiles. Brasil optó por una monarquía centrada en la autoridad del emperador y por la continuidad de una economía esclavista, articulada en torno a las plantaciones de café y azúcar. Paraguay estuvo gobernado por líderes autoritarios, como José Gaspar Rodríguez de Francia y don Carlos Antonio López, que impusieron una política de aislamiento económico basada en un proteccionismo extremo en el monopolio estatal de la comercialización de productos exportables. Uruguay se vio envuelto en una guerra civil que enfrentó al Partido Colorado y al Partido Blanco. El Partido Blanco era nacionalista y proteccionista, mientras que el Partido Colorado era liberal, centralista y abierto al aire ingreso de mercaderías y capitales extranjeros. La Argentina fue el escenario de enfrentamiento entre unitarios y federales. Los unitarios eran liberales, centralistas y partidarios del libre cambio. Los federales, en cambio, defendían la autonomía de las provincias y el proteccionismo económico. En 1853 se sancionó una Constitución Nacional que consagró la forma federal de gobierno, pero la Carta Magna no fue aceptada por Buenos Aires, que se separó de la Confederación Argentina. En 1861, la Confederación fue derrotada por el Estado de Buenos Aires, cuyo gobernador, Bartolomé Mitre, accedió a la presidencia de una nación unificada a sangre y fuego. Las causas de la Guerra de la Triple Alianza fueron las siguientes. La Guerra Civil Uruguaya, que en 1864 enfrentó al líder del Partido Blanco, Bernardo Puerro, y al Partido Colorado, Venancio Flores. El apoyo dado por el gobierno del Brasil y al Partido Colorado y del gobierno paraguayo al Partido Blanco, con el que tenía afinidad ideológica. La política expansionista de la corte brasileña, que buscaba extender los territorios del imperio a costa de sus vecinos y extender su influencia hasta la margen izquierda del Río de la Plata. La oposición del gobierno argentino a que fuerzas paraguayas cruzaran parte de su territorio para poder llegar a Uruguay. La convicción que tenía Mitre de que un conflicto externo ayudaría a forjar la unidad nacional en un país desgarrado por prolongadas guerras civiles. La influencia de la diplomacia británica, que conspiró en favor de la Triple Alianza, ya que quería obligar a Paraguay a abrirse a los capitales y productos industriales de su país. Las principales consecuencias de la Guerra de la Triple Alianza fueron las siguientes. El triunfo del Partido Colorado de Uruguay, que, apoyado por la Argentina y Brasil, logró conservar el gobierno usurpado al Partido Blanco. El desprestigio del general Mitre por la prolongación de una guerra que él había prometido que duraría 3 meses y por los aproximadamente 30.000 militares argentinos muertos en combate. El estallido de la Revolución de los Colorados, un alzamiento federal encabezado por Felipe Varela en 1866, que se propuso derrocar a Mitre y poner fin a la Guerra del Paraguay. La muerte en el campo de batalla del presidente paraguayo Solano López. La muerte de casi el 90% de la población masculina adulta del Paraguay. La ruina de la economía paraguaya, que debió abrirse a la llegada de capitales extranjeros y solicitar un empréstito millonario a bancos británicos. La firma de tratados de paz que otorgaron territorios en disputa a la Argentina, las actuales Formosa y Misiones, y Brasil, Mato Grosso del Sur. La obligación contraída por el Paraguay y de pagar indemnizaciones de guerra a los aliados. La extensión de una epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires, introducida entre 1870 y 1871
por los soldados que volvían del Paraguay. Las campañas de la guerra contra la Triple Alianza. Las campañas ofensivas. La campaña del Mato Grosso correspondió a la fase inicial de la Guerra de la Triple Alianza, la que se inició con la invasión paraguaya del aislado territorio brasileño del Mato Grosso en diciembre de 1864 y que terminó con la retirada de las tropas paraguayas en abril de 1868. Durante la primera fase de la guerra, la iniciativa militar estuvo del lado paraguayo. Los ejércitos del mariscal Francisco Solano López definieron 3 frentes de batalla iniciales, invadiendo Mato Grosso en diciembre de 1864, antes de la declaración de la guerra al Brasil, hecha el 13 de diciembre, y en los primeros meses de 1865, Río Grande del Sur y la provincia argentina de Corrientes, atacando casi al mismo tiempo en el norte y en el sur. Los paraguayos establecieron 2 teatros de operaciones. La invasión del Mato Grosso fue hecha al mismo tiempo por 2 cuerpos de tropas paraguayas. La provincia se hallaba casi desguarnecida militarmente, y la superioridad numérica de los invasores le permitió realizar una campaña rápida. El gobierno paraguayo había planificado la invasión realizando incursiones de espionaje. En 1862, la zona de Miranda fue recorrida por una patrulla paraguaya sin ser detectada. Un oficial realizó una visita de buena voluntad a Dourados y Corumbá, con la misión de recabar información, y en 1864 el coronel Francisco Isidoro Resquín se disfrazó de hacendadero para recorrer zonas de la futura invasión. A esto se sumaba la información dada por desertores de Fuerte de Coimbra. La campaña fue completamente victoriosa para el Paraguay, pero luego, por los desastres bélicos y en otros frentes, debió retirarse de los territorios ocupados. La campaña de Corrientes. La invasión paraguaya de Corrientes, también conocida por los paraguayos como Campaña de Corrientes, ocurrida en 1865, fue la segunda fase de la Guerra del Paraguay, durante la cual el ejército del Paraguay ocupó militarmente la ciudad de Corrientes y varias localidades de la provincia homónima. Pese a no haber ocurrido en territorio correntino, también la ocupación paraguaya y sitio de Uruguayana en Brasil forma parte de la misma etapa de esta guerra. Como resultado de la invasión, la Argentina y el Paraguay entraron en la guerra, ya que se había iniciado entre el Paraguay y el Brasil, firmando con este último país la llamada Triple Alianza. La invasión resultó un absoluto fracaso y dio paso a la invasión del territorio paraguayo por las fuerzas de la Triple Alianza. Campaña de Uruguayanas. El sitio de Uruguayana, ocurrido entre julio y septiembre de 1865, fue resultado de la ofensiva paraguaya sobre el estado del Río Grande del Sur, continuación de la invasión paraguaya de Corrientes, segunda fase de la Guerra del Paraguay. El ejército paraguayo, impedido de continuar su avance hacia el interior del Brasil, como eran las instrucciones recibidas, fue sitiado y vencido por el hambre. La rendición del ejército paraguayo en la ciudad de Uruguayana significó el fracaso de los planes ofensivos del presidente Francisco Solano López. Las campañas ofensivas. La campaña de Humaitá, o campaña del cuadrilátero entre 1866 y 1868, fue la tercera fase de la guerra, la más larga y sangrienta de la Guerra de la Triple Alianza. Duró desde el 16 de abril de 1866 hasta el 5 de agosto de 1868. Tras el éxito en la invasión al Mato Grosso y el fracaso en la invasión a Corrientes y Río Grande, las tropas de la Triple Alianza, Argentina, Brasil y Uruguay, invadieron el sur de Paraguay. A muy corta distancia, encontraron el dispositivo defensivo paraguayo compuesto por 4 fortificaciones, el llamado cuadrilátero, que obstruía el paso hacia Asunción tanto por tierra como por el río Paraguay. Una larga serie de batallas costaron un enorme número de bajas en ambos bandos, deteniéndose por completo las operaciones
después de la batalla de Curupaytú. Las bajas en ambos bandos fueron aún mucho más altas por enfermedades que por las batallas. A las pésimas condiciones sanitarias y alimenticias que se le sumó una epidemia de cólera. Las operaciones estuvieron detenidas desde septiembre de 1866 hasta julio de 1867, cuando se reiniciaron con una ofensiva aliada a mediados del año siguiente. Sin embargo, se habían producido pocos avances cuando las fortificaciones fueron superadas por la escuadra brasileña. Ante esta novedad, las fuerzas paraguayas instalaron una nueva línea defensiva, mucho más cerca de Asunción. Abandonaron el cuadrilátero. En definitiva, la campaña resultó en un costoso pero absoluto éxito para la Triple Alianza. La campaña de Piquizirú o campaña de Asunción. Entre 1868 y 1869 fue la cuarta fase de la Guerra de la Triple Alianza. Duró desde el agosto de 1868 hasta enero de 1869. Tras el éxito en la invasión al Mato Grosso y el fracaso en la invasión a Corrientes y Río Grande y en la larga sangrienta campaña de Humaitá, el presidente López renunció a defender la línea del río Tebicuarú, instalando un frente defensivo mucho más cerca de Asunción, sobre el arroyo Piquizirú. El avance por el río Paraguay quedaba impedido por un nuevo núcleo de baterías costeras en Angostura. Las tropas brasileñas esquivaron las defensas de Angostura por el Chaco y atacaron las posiciones enemigas por la retaguardia. El ejército paraguayo fue derrotado y López evacuó Asunción, que fue ocupada y saqueada entre enero de 1869. Los brasileños instalaron en la capital un gobierno títere, mientras López se retiraba progresivamente hacia el interior. La campaña de las cordilleras fue entre 1869 y 1870. Fue la quinta y última fase de la Guerra de la Triple Alianza. Duró desde fines de julio de 1869 hasta el 1 de marzo de 1870. Tras la ocupación aliada de Asunción, el presidente Francisco Solano López inició la retirada hacia el interior del país. Perseguido por las fuerzas brasileñas, el ejército paraguayo fue destruido en una serie de batallas y las bajas reemplazadas por niños y ancianos, que continuaron con su camino siguiendo a López, cada vez más faltos de armas y de alimentos, al punto que millares de ellos murieron de hambre. Por su parte, López, preso de una manía persecutoria, ejecutó a cerca de 400 personas por considerar que conspiraban contra de él. Finalmente, López fue alcanzado y muerto por las tropas brasileñas el 1 de marzo de 1870 en el combate de Cerro Corá, en el extremo noreste del país. Eso ha sido todo sobre la Guerra de la Triple Alianza y muchas gracias. Nos vemos en un próximo video.